Un cálido saludo para todos ustedes, amigas y amigos. Estamos en esta recopilación de los temas que en las últimas horas se trataron en los noticieros Punto Noticias de Radio Pichincha Universal. Estuvo en nuestros estudios el constitucionalista Ismael Quintana. Él participó en la discusión nacional que hay acerca del futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto fue lo que nos comentó. Llegamos ahora a elegir por voto popular al Consejo y después de más de 10, 11 años de vida de este Consejo, la gente no sabía qué es el Consejo, para qué sirve, qué funciones tiene, cuál es su misión. Eso demuestra que el Consejo no es vital para el ejercicio de los derechos de participación ciudadana o del concepto o noción que la Constitución tiene en su artículo 95 sobre la participación ciudadana. Por lo tanto, eliminar este órgano o restringirle en sus facultades no obsta en absoluto o no lesiona en absoluto el ejercicio de estos derechos. Por lo tanto, Asamblea Constituyente para eso me parece un disparate. Hay que leer el artículo 442 de la Constitución, que permitiría, a mi juicio, hacerlo a través de reforma parcial en todo caso. Si la Corte estimara que la enmienda no procede, la vía entonces sería la de la reforma parcial. ¿Nos sirvió el Consejo de Participación Ciudadana? No nos sirvió. Ni el de antes, el llamado correísta, y vemos que el de ahora también, por más que esté con gente notable, porque no vamos a desconocer que Julio César Trujillo es una persona respetable, pero mire, inclusive ahí el sistema no funciona, porque las normas están hechas para la subjetividad y en algunos casos para la arbitrariedad. Vamos a eso. Entonces, ¿qué pasó con el Congreso? No es el más feliz de los sistemas, porque como usted bien dice ahí, llovían los ceniceros, o en otros casos los nombramientos se quedaban estancados ahí porque no habían los acuerdos políticos. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Ahora, vamos. ¿Qué preferimos? El punto de discusión es aquí, ¿qué preferimos como país? Para sincerarnos y sacarnos la máscara. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el escenario natural de los políticos? De estancia natural de los políticos, ¿el Consejo o el Parlamento? Despidos en las empresas públicas del país, reorganización laboral. Hay discusión en la Asamblea Nacional sobre este tema y está a punto de abrirse la discusión sobre el nuevo Código del Trabajo. El legislador de Revolución Ciudadana, Juan Cárdenas, comenta esta situación. Nosotros concebimos un código integral orgánico de trabajo bajo la perspectiva de que sea un generador de empleo, un multiplicador de puestos de trabajo, no lo contrario. No podría ser la lógica del nuevo Código del Trabajo que facilite el despido en marejadas humanas, precisamente de los sectores donde el pueblo necesita que se apuntale el gasto público. Esto es educación, salud, seguridad, policía, ejército. Así que nosotros creemos que el Código del Trabajo debe ir al ritmo de lo que exige la ciudadanía. No puede ser un pretexto coyuntural para que incumplan flagrantemente un compromiso de campaña, que además es un incumplimiento que puede dar lugar a la rendición de cuentas. Porque no puedo decir yo en este momento tal cosa ofrezco y muy deportivamente me voy por el otro lado o me desentiendo. Y el Código del Trabajo, desde nuestra perspectiva, debe garantizar los puestos de trabajo existentes y debe ser un generador, un propiciador, un facilitador para la creación de mayor cantidad de puestos de trabajo, sobre todo en el sector de la economía popular y solidaria, que es el sector que mayormente oferta puestos de trabajo, pero que no tiene ningún estímulo, al menos de este gobierno. ¿Cuál es la situación que existe entre los medios públicos y los medios privados? Al mismo tiempo, ¿reciben el mismo tratamiento y hay paridad entre los empleados de medios de comunicación públicos y privados? Rommel Jurado, experto en comunicación, nos habló y comentó sobre este tema. Mire, yo creo que toda democracia necesita medios públicos, medios privados y medios comunitarios, es decir, necesitan voces distintas que hagan relatos distintos de la cotidianidad social, económica y política. Creo que por ahora la enorme cercanía que hay entre las grandes cadenas privadas de medios de comunicación con el gobierno nacional ha creado un escenario adverso para esta pluralidad de voces.
parecería ser que los medios comunitarios y los medios públicos son cada vez menos necesarios porque la comunicación, el relato social que se hace desde el gobierno y desde los medios de comunicación privados es muy similar. Entonces, desde esa perspectiva, el gobierno, el Estado, parece ser que ha dejado de apoyar las iniciativas públicas y las iniciativas comunitarias de comunicación. Hay precarización de los trabajadores, hay intención por reformas legislativas de disminuir el número de frecuencias para medios de comunicación públicos. También las frecuencias para medios de comunicación privados han sufrido cierta disminución y se ha consolidado el uso de las frecuencias para los medios de comunicación privados. Es una situación compleja, además que está atravesada por la precarización laboral de los trabajadores de los medios públicos. Ha habido despidos, ha habido sueldos impagos y ha habido falta de aportación a la seguridad social. Esto crea un clima de inseguridad, de poca independencia y de poca libertad para los trabajadores públicos de la comunicación. Es decir, no existe equidad en el tema salarios, tanto de los trabajadores de comunicación de los medios públicos con los privados. Bueno, no es solo una cuestión de equidad. Mire, no importa cuál sea el salario de los comunicadores privados y de los medios públicos, siempre que sea legal. El problema es que no les están pagando a los trabajadores de los medios públicos y no están haciendo las aportaciones al seguro. Es decir, si usted es un trabajador de un medio público y se enferma, no va a tener cobertura de salud y no tiene dinero para cubrir sus más elementales necesidades. Y claro, en ese marco de precarización, usted por preservar el trabajo o porque le paguen puntualmente está dispuesto a hacer casi cualquier cosa porque tiene necesidades que atender. Pues la precarización se va profundizando, que le llamen a cualquier hora, que le pidan cualquier tarea, que le digan qué decir en su trabajo periodístico, se van volviendo cosas cotidianas en los medios públicos de comunicación. Esta precarización es una violencia increíble a la libertad de expresión y es una violencia increíble a los derechos de los trabajadores públicos de la comunicación. La concejala electa Verónica Sandoval de Revolución Ciudadana nos comentó sobre el futuro de la ciudad en la parte administrativa. Aún no hay mayorías, pero RC tiene la mayoría de integrantes del Consejo Edilicio, 9 de ellos. ¿Cuáles son las perspectivas políticas y administrativas que se tienen en el Consejo? Le preguntamos a la concejal Sandoval. Como miembros del Consejo, tenemos que conocer cuál es la visión de ciudad que tiene el alcalde electo. Tenemos que saber cuáles son sus objetivos, qué plan de trabajo tiene y sobre eso también ajustar nuestras agendas legislativas y de fiscalización. Yo creo que tanto él como alcalde electo, como nosotros como concejales, tenemos la dura tarea de rescatar Quito, de sacarle del bache en el que estamos, en el que esta administración saliente nos está dejando y ya poner las soluciones ahí como rápidas. El quiteño lo que espera es que el 14 de mayo nos posesionemos y el 15 esté recogida la basura, tengamos solucionados los problemas de tránsito y de movilidad en sí y los problemas de seguridad como que son las agendas más o los problemas más próximas y urgentes que hay que solucionarlo. Entonces tenemos estos poquitos días para que podamos sentarnos, conversar y saber para dónde nos va a llevar el alcalde. Los 3 retos en movilidad son complicados. Tarifa, el tema metro y finalmente el ordenamiento de rutas y frecuencias. Eso es como ya. Primero la tarifa tendrá que resolver si la sube o no, o si hacemos mixto, es decir, no le sube tanto al usuario y sigue haciendo compensación. Sin embargo, la compensación es un costo para la ciudad. 25 millones de dólares es lo que le cuesta a la ciudad las compensaciones en el tema de transporte. Pero no es solo de subir el transporte, tiene que estar definitivamente atado a una mejora en el transporte público. No podemos seguir con ese transporte en el que la justificación es que los costos no cubren el pasaje. Nos referimos ahora a un hermoso sector de la provincia de Pichincha, la parroquia de Puembo. ¿Qué nos ofrece en turismo, en gastronomía, en tradiciones? Pues acompañemos este reportaje de Rolando Goyes. Sonrisa vanidosa, caricia peligrosa que me lleva a pecar aunque no quiera.
solamente tú, mi droga, mi alimento que prefiero disfrutar aunque no puedo. En el año 1535, cuando se fundó Quito, ya se escuchaba de los puembos, el pueblo indígena que habitaba en este sector. Y más o menos por el año 1570 es que ya se habla de la doctrina Puembo Pifo. Anexándose otros sectores para construir esta población. Puembo fue fundado en el año 1570, se dice, 25 de julio, por eso es que su nombre oficial es Santiago el Mayor de Puembo, en homenaje a uno de los apóstoles de Cristo. Se estima que el nombre de Puembo proviene de Nazacota Puento, célebre cacique de Cayambe, que resistió la invasión del Inca Huayna Cápac en el siglo XIV. Era una sola parroquia, la parroquia de Puembo, pero tenía 3 anejos. El uno era Pifo, el otro era Mangahuantag y el otro era Chiche. A 10 minutos del Parque Central, un camino empedrado conduce a un rincón en el cual el contacto con la naturaleza y la historia es posible. Madera, hierro, piedras enormes son los objetos con los cuales el viejo molino del agua sigue dando este servicio gracias a la fuerza del agua que hace girar las rodelas. Con la fuerza del agua, y arriba le gira. Claro. Un molino que todavía continúa. Sí, todavía funciona a base de la presión del agua. Toda la estructura es en madera, es todo rústico. El camino de herradura en medio de la montaña que conduce a este lugar es el recuerdo de tiempos pasados, en los cuales, a lomo de caballo, se construyó la carretera antigua que conduce a Tababela, viejo molino que tiene su encanto y en la actualidad ofrece el descanso para los turistas. Tenemos las piscinas, tenemos hidromasaje turco, polar, canchas de indoor, boli, los espacios verdes. Puembo tiene también entre sus tesoros la segunda capilla construida en Quito que data del año 1700. Una fachada de líneas sutiles y ligeras marca las plantas en las cuales se divide la construcción y un gran portón que jerarquiza la entrada. Esta parroquia tiene varios atractivos que la hacen especial, a lo que se suma su gastronomía. Podemos encontrar aquí en este lindo pueblo lo que se llama, entrando en el barrio de Chiche, lo típico de Chiche es los chinchulines. Usted todas las tardes puede encontrar ese delicioso plato ahí. Y a partir de los días viernes, sábados, donde la señora Santillán, la deliciosa fritada. Puembo en actualidad es conocida por su amplia oferta de hosterías y zonas exclusivas para quienes buscan hacer de un evento algo especial. Parroquia que por estar alejada de la carretera E35 conserva un ambiente de tranquilidad todos los días. La destacada deportista ecuatoriana Glenda Morejón tiene importantes planes y un calendario de exigentes competencias para el 2019. Aquí les contamos. Estamos en Universal Deportes y damos la cordial bienvenida a Glenda Morejón, una marchista ecuatoriana, muy joven ella, ahora ya hizo su paso también a la otra categoría. ¿Qué tal, Glenda? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito cómo ha estado este movimiento, lo que fue el 2018, lo que es el 2019. Cuéntanos un poco. Muchas gracias por la entrevista. Realmente el anterior año ya pasé a lo que es categoría juvenil, que son 10 kilómetros, y este año es mi último en esta categoría. Como comenté, ya estaré haciendo mi transición a 20 kilómetros, que es la categoría que me correspondería desde el próximo año. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que brillaste en ese mundial ahora? Pues realmente sí ha cambiado un poco, ya que ahora recibo el apoyo de Fundación CRISFE para mi preparación deportiva y también de lo que es la empresa Nike, que me ayuda con la indumentaria deportiva para mis entrenamientos. Yo voy a la tienda y, prácticamente soy la imagen de ellos, sí. Y a nivel de tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, que también fueron parte importante en tu preparación, ¿cómo ha cambiado también?
Pues realmente mi mamá aún sigue trabajando en Otavalo y mi sueño es poderle traer a la casa. Ya son 25 años que trabaja y por eso cada día entreno más fuerte y cuando pase a 20 ya espero subir de categoría en el alto rendimiento y así poder ayudarle a mi mamá y también a mi papá y a mis hermanos. ¿Cómo tu mamá ahora es tu día en casa? ¿Entrenas, estudias, estás mucho tiempo fuera de casa? ¿Extrañas mucho tu casa? Ahora estoy entrenando doble jornada martes y jueves. Los demás días entreno por la tarde y en el mes de abril ya estaré empezando a estudiar a distancia en la UTPL, en la Universidad de Loja. ¿Qué vas a estudiar? Administración de empresas. Y ellos me dieron una beca del 70% y el 30% que resta lo cubrirá Fundación CRISFE también. Y estoy muy agradecida con ellos por su apoyo. El Museo Met de Nueva York está a ritmo de rock. Veamos esta información que nos trae Radio Televisión Española. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York a ritmo de rock and roll. Desde el 8 de abril y hasta el 1 de octubre, Play It Loud muestra 130 instrumentos y otros artículos de este género musical desde sus inicios en 1939. Podemos ver las guitarras de Chuck Berry y Jimi Hendrix y los instrumentos de los inicios de The Beatles. Es una muestra sobre el rock and roll, que es un estilo de vida cultural, algo que cambió el siglo XX, y queremos mostrar las herramientas, los instrumentos que lo sintetizan. Es una exposición sobre objetos de arte, artefactos y objetos culturales. Es un gran momento porque este es uno de los movimientos artísticos más importantes de nuestras vidas, de nuestra generación. El rock and roll tiene más de 70 años y todavía hay muchas leyendas vivas que pueden participar. Entre ellas Jimmy Page, cofundador y guitarrista de Led Zeppelin, que ha prestado para la exposición trajes y amplificadores y 7 de sus guitarras. Entre ellas su acústica Harmony, con la que compuso muchas de las canciones de los primeros años de Led Zeppelin, incluida Stairway to Heaven. Escribí canciones con ella porque la cuestión es que no es el tipo de cosa con la que te vas a casa, montas un enorme sistema de amplificadores y tocas unos riffs. Para explorar la guitarra y el proceso de escritura lo hacía con la acústica la mayor parte del tiempo, no siempre, pero la mayor parte del tiempo. Otra de las leyendas vivas del rock presentes en Play It Loud es Don Felder, guitarrista de The Eagles. Tras Nueva York, en octubre la muestra se trasladará al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Nos volveremos a ver en una semana.